Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra. Era imposible que yo estuviera este día con ustedes. Cuando me llegó la invitación para poder venir este día, inmediatamente llegó la invitación, dije yo, el miércoles ya no fui, dije, porque este día estaba súper, mega, recontra, archi comprometido. Y de una forma milagrosa me hicieron un cambio de fecha y el compromiso que yo tenía hoy se lo asignaron a otra persona y el mío me lo pasaron para la otra fecha de la otra persona. Y Dios me dio el privilegio de estar en este lugar, y no solamente eso, sino que yo le preguntaba al Señor de qué les iba a hablar a ustedes. Y aunque soy un predicador desde mi juventud, yo predico desde muy joven. Llegué al camino del Señor Jesucristo más o menos como a los 19 años. A veces creo que ni los había ni cumplido. Y predico casi desde que llegué a Cristo. He acostumbrado a predicar solamente lo que Dios me dice que predique. Aunque a la gente no le vaya a gustar, o aunque a mí no me guste el mensaje, me he procurado siempre agradar a Dios en esa parte. Y el Señor puso algo en mi corazón. Y está totalmente concatenado con lo que me dijeron que esperaban escuchar esta mañana. O sea que Dios está en el asunto. Diga conmigo, Dios está en el asunto. Diga conmigo, Dios está en el asunto. Dios me dijo esta palabra para ustedes, para este día. Oiga, qué impresionante esto. Dios me dijo que les hablara de visión juvenil. En el año 2012, a mí me tocaba predicarle a unos 500 estudiantes. Específicamente fue el 8 de junio del 2012, pero un día antes yo no sabía de qué les iba a predicar. Y como de costumbre, me fui a orar y le dije al Señor cuál era el mensaje. Y el mensaje que Dios me dijo fue visión juvenil, me dijo el Señor. Ese nombre, visión juvenil, que fue el nombre de ese mensaje, se convirtió en el nombre de un proyecto que ha alcanzado 14 departamentos aquí en Honduras. Se convirtió en un proyecto que estuvo también en el calendario cívico de este departamento con el nombre de Visión Juvenil. Por haber obedecido. Ese día se convirtieron a Cristo una cantidad de jóvenes que no sé cuántos, ahí tengo fotos nada más. Pero lo que les quiero contar es que Dios me instruyó que les hablara a ustedes de eso. Un mensaje que yo lo prediqué el 8 de junio del 2012 y desde ayer el Espíritu Santo, cuando yo vengo y le pregunto qué voy a hablar, visión juvenil, pero no es porque yo quiera predicar de eso, sino porque Dios lo establece. Yo quisiera predicarles de las señales del fin, cómo vemos que ya el anticristo ya está operando, que ya le conocemos el nombre, cómo vemos que la gran ramera que habla la Biblia en el libro de Apocalipsis, ya sabemos quién es. Muchos estudiosos de la Biblia creen que este año puede ser la venida de Jesucristo, y esos son los temas que a mí me apasionan profundamente y me gusta profundizar, los grabo y los comparto. Pero Dios no quería que hablara de eso esta mañana, sino que le hablara de la visión juvenil. Diga conmigo, visión juvenil. El asunto es que la visión es algo súper importante, pero la visión espiritual. Hay gente que puede ver bien con los ojos naturales, pero son ciegos espiritualmente. Hay gente como un hombre que llegó a la iglesia Rocafuerte, una iglesia que yo pastoreé por años. Llegó un hombre a una brigada médica a examinarse sus ojos a la iglesia, porque teníamos ahí la brigada, y ese hombre, cuando le hicieron el examen, él salió visión 20/20, que es la perfecta. De forma impresionante, ese hombre, aunque tiene una visión natural buenísima, espiritualmente es un ciego. Es un ciego, perdónenme lo que les voy a decir, pero a mi opinión yo creo que ni siquiera se va a salvar. ¿Y usted cómo sabe? Por los frutos y las cosas que ha dicho en contra de Dios. Pero lo que le quiero decir a esto es que hay una visión espiritual que es más importante que la natural. Allá por el año 2006, 2007, cuando yo miraba las pantallas de los teléfonos, yo creía que el teléfono que yo tenía en ese momento, yo creía que la pantalla era de mala calidad, porque yo la miraba borrosa.
Y lo que ocurría es que a mí no me habían diagnosticado todavía astigmatismo. Yo creía, yo culpaba la pantalla del teléfono, pero eran mis ojos los que no podían ver con claridad. Yo uso lentes. Hace un tiempo pues me he hecho el fuerte de no usarlos permanentemente, solo para leer. Pero mi visión natural estaba dañada. Sin embargo, la espiritual está intacta porque la activó el Espíritu Santo en el año 2002. Al grado que Dios me ha permitido ver, y esto es literal, no es espiritualmente simbólico, es real, es literal. Dios me ha permitido ver cosas que pertenecen a la condenación del alma. Yo creo que Dios me permitió ver eso porque yo era muy terco cuando no era cristiano. Siendo jovencito, yo ya había estado hasta preso antes de llegar a la mayoría de edad. Era terco. Era un problema para la sociedad. Entonces yo creo que Dios, viendo que era tan terco, no bastaba solo con que yo escuchara el mensaje, sino que yo mirara de qué me estaba salvando. Entonces Dios me mostró cosas que pertenecen a la condenación del alma. Las pude ver. Cuando yo llego al camino de Dios, me doy cuenta que aquellas experiencias que yo había tenido están escritas en la Biblia y son características de la condenación del alma. Entonces, aunque mis ojos naturales, fíjense que yo en el tablero del carro, yo ando unas toallitas porque la luz del tablero del carro me golpea los ojos, que yo pongo una toallita solamente cuando quiero ver cómo está el combustible o algo, y lo quito y lo vuelvo a poner porque me golpea los ojos. El televisor, yo lo tengo, toda la iluminación, casi toda se la tengo baja. En la iglesia hay unas luces que a veces yo en la iglesia, los hermanos ya saben, cuando estoy escuchando la palabra me pongo gafas de sol porque las luces me golpean los ojos. Lo que le quiero decir con esto es que yo conozco las dos visiones. La natural la tengo un poco dañada, pero la espiritual la tengo intacta. Al grado que una vez yo estuve orando en la pared de hacia el fondo de la iglesia, Roca Fuerte, una iglesia que pastoreé por años, y ¡pum!, Dios me mostró qué había atrás. Me mostró que atrás de esa pared había un altar de idolatría, y así fue comprobado. La vecina que vivía atrás, un altar de idolatría, una mujer idólatra terrible. Entonces Dios me mostró aquello. Pero no quiero contarles cuántas cosas Dios me ha mostrado. Quiero hablarles de la necesidad que usted tiene de ver lo espiritual. Algunos usan lentes, otros no, pero eso es lo de menos. Lo importante es si vemos espiritualmente o no vemos espiritualmente. Este principio de año mucha gente se está haciendo metas, están haciendo proyectos, están empezando a hacer cálculos de cómo van a desarrollarlos este año. Está bien. Pero ver solamente lo que va a ocurrir en estos 12 meses, como que es tener la visión bien corta. Hay algo que corresponde a la eternidad. Diga conmigo, eternidad. Y poder ver eso es mucho más importante. Porque podemos hacer metas, proyectos. Como dijo alguien por ahí, ¿cuál es la meta para este año? Pues mi meta para el año 2026 es llevar a cabo las metas que me propuse el 2025, que las escribí el 2024 y me las imaginé el 2023 y todavía no las he llevado a cabo, dijo. Entonces en realidad no ha alcanzado nada. El punto es que hay una situación importante en la visión, pero en la visión espiritual. A mí me impresiona que hay muchos jóvenes, con todo respeto a ustedes, yo también pasé por ahí, hay muchos jóvenes que se la lleva de vivo, de astuto, de pilas, de despabilado, dicen algunos. Yo tenía un dicho y es, viví la vida y no dejes que la vida te viva, y la vida me estaba viviendo, no estaba yo viviendo verdaderamente la vida. Y eso es porque hay una ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual Dios quiere quitarla y quiere activar una visión, pero una visión espiritual en Dios, una visión juvenil. Diga conmigo visión juvenil. Diga conmigo visión juvenil. Yo le voy a rogar que ponga toda su atención porque este mensaje puede ser trascendental para la vida eterna o condenación eterna para cada uno de ustedes. No porque yo sea el predicador, sino por quien manda el mensaje, y es el eterno Dios. Fíjese que hay un gran problema en mucha gente que no logra ver el riesgo de la eternidad.
Yo creo que a mí Dios me dio un tratamiento bien fuerte. Porque hay gente que solo escucha cosas de la Biblia y del Evangelio, pero no se dan cuenta cómo lo espiritual define aún lo material. Es impresionante. Yo el hecho de estar aquí lo considero un milagro porque no creía yo que iba a poder llegar. Es más, yo salgo de acá y salgo pero rápido para el compromiso que dejé comenzado. El asunto es que Dios quiere que usted se dé cuenta que hay que pedirle a Él poder ver lo que no vemos espiritualmente. Jesucristo dice en Mateo 21:14 que vinieron a Él en el templo ciegos y cojos, y dice, y los sanó. Y a mí me impacta que habla que al templo llegaron y eran ciegos y cojos, y el Señor los sana. Significa que hay gente incluso en los templos, en los centros educativos cristianos, que son ciegos espiritualmente. Y Dios sigue sanando hasta naturalmente. Hay casos, hay testimonios de sanidades que Dios ha hecho, gente que le ha devuelto la vista, gente que Dios, bueno, de hecho a mí Dios me ha sanado. Yo fui sanado del colon en el momento de la oración. Y una de mis oraciones es, Señor, toca mis ojos ahora. Pero si Él no me sanara los ojos, yo estoy agradecido con que mi alma sí ya pudo ver la puerta, la cual es Cristo Jesús el Señor. Él dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y con haber visto ese camino y poderme encarrilar ahí, yo estoy más que agradecido porque eso es con trascendencia eterna. Ahora, vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Es posible que hay gente dentro de las congregaciones, dentro de familias cristianas, dentro de los centros educativos cristianos, que necesitan ser sanados espiritualmente. Yo he visto pastores ciegos, yo los he visto, la Biblia los denuncia también, que no pueden ver, solo miran hasta donde la nariz les apunta, hasta ahí ven, y tienen nombre de pastores, evangelistas, apóstoles, grandes siervos, y no miran espiritualmente. Y yo he sido testigo de que son ciegos, porque cambian lo eterno por lo temporal. El asunto es que Dios les manda a decir a ustedes, muchachos, que Él les quiere sanar de los ojos espirituales, de los ojos del alma, los ojos del interior, porque estos ojos naturales son como ventanas para que el alma pueda ver lo que aquí ocurre, pero el alma también tiene ojos. El verdadero elder no es el que usted mira frente a usted. El verdadero elder es el que está dentro de este envase que le llamamos cuerpo. El verdadero compañero suyo, compañera suya, no es el que usted mira naturalmente, es el que está dentro. Porque el cuerpo es temporal, pero el alma es eterna. Pero hay mucha gente que no se da cuenta que hay un riesgo espiritual, que hay un riesgo de condenación, y es una realidad. Yo pude tener experiencias que me dejaron claro lo peligroso que es tropezar espiritualmente. Hay gente que no se explica cómo yo, cuando antes era peligroso, ahora soy manso. Lo que pasa es que yo ya me doy cuenta que no vale la pena usar las mañas o las artimañas de la picardía humana, sino que sea Dios el que se encargue de defendernos. Pero es porque si yo meto las manos, no las mete Dios. Y es peligroso las repercusiones de lo eterno por cosas que hacemos en esta tierra, porque está escrito que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hicimos mientras estamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos están en el mensaje? No deje que nadie le quite esto, le voy a decir por qué. Porque si ahorita alguien le interrumpe, le está quitando un gran mensaje de parte de Dios y le puede estar haciendo un gran daño. Ponga atención, esto no es un mensaje motivacional. Yo no vengo a impresionarles para que digan, wow, qué gran expositor. No, yo no vengo a eso, yo vengo a que usted se dé cuenta. No vengo ni siquiera a divertirlos, no vengo a sacarle risas, no vengo a mover sus emociones, vengo a decirle, sus cuerpos son temporales, pero sus almas son eternas. Y hay gente que está ciega espiritualmente y Dios la quiere sanar este día. Jesús sanó en el templo y Dios hoy puede sanarles a ustedes también.
Resulta que en el libro de Lucas aparece la agenda de Jesucristo y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro halló lugar donde estaba escrito, Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y vista a los ciegos. Y está hablando de la vista así natural. La devolvió mucho, la sigue devolviendo, pero él está más interesado en la espiritual. Jesús le dijo a unos religiosos ciegos, y les dijo, ciegos, guías de ciegos. ¿Saben qué significa? Que hay gente que hasta tiene nombre de que son tremendos siervos de Dios y no son nada, porque están enceguecidos. Dios les manda a decir que Él les quiere sanar. Quizás ustedes no miran la salida de la depresión, no miran la salida de la tristeza, no miran la salida de una mala relación, no miran la salida de algún problema familiar, no miran la salida de alguna situación ahí que les ha estado dañando. Tal vez ustedes no miran la salida porque hay una ceguera, pero el Señor puede sanarles espiritualmente. En una ocasión llegó a la iglesia un joven, venía de Estados Unidos, pero él es ciego. Yo casualmente él lo había visto cuando yo era un niño y él era niño también. Él vivió enfrente de mi casa, exactamente enfrente. Y cuando yo era niño, yo llegué a la casa de él un poquito menor que yo, y yo lo miré a él que él tenía una cosita blanca en los ojos. Después me di cuenta que derivado de eso, pues se tuvieron que ir para Estados Unidos a buscarle medicina allá, tratamiento. Nunca recuperó la vista, nunca le ayudaron, él quedó ciego, pero con el pasar de los años, cuando yo ya estaba pastoreando, él llegó a la iglesia y él es un músico, toca el piano. Cuando él lo acercaron al piano de la iglesia, lo subieron al altar y cuando lo acercaron y él puso las manos en el piano, solo puso las manos en el piano, dijo, este es un Yamaha, dijo. Solo lo tocó. Pudo identificar, no sé qué tocan ellos ahí, pero dijo, este es un Yamaha, y es cierto. El teclado era un teclado Yamaha. Significa que él con las manos identificaba lo que con sus ojos no podía identificar. En lo espiritual ocurre así también. Con el alma se pueden identificar cosas que no se pueden identificar con los ojos naturales. Pero Dios quiere sanar esa área para que podamos ver más allá. Hay muchos jóvenes que se están perdiendo eternamente. Hay muchos jóvenes que se están yendo, perdónenme, hay gente que no le gusta que esto se pronuncie, pero Jesús lo dijo un montón de veces, yo lo puedo decir también. Hay mucha gente que se está yendo al infierno porque no miran espiritualmente. Hay una serie de situaciones que la gente no ve lo peligroso que es. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De un montón de riesgos que conducen al infierno. Pero la gente no los ve. Y Dios me manda a decirles que Él les quiere sanar espiritualmente. Hay gente que no logra ver. Y hay gente que el enemigo le ha hecho tanto daño. Una vez llegó un joven a la iglesia y teníamos de invitado a un pastor. Y ese pastor, cuando está orando por él, Dios le mostró que había un problema en ese muchacho. Y cuando él ora por él, le dice, ¿cómo te llamas? Y el muchacho, amarrado por las tinieblas, le dice, no tengo nombre, le dijo. O sea, el pastor pudo ver que aquel tenía un cautiverio espiritual y se pudo manifestar, oramos por él ahí. Porque hay una visión espiritual. En una ocasión yo estoy sentado en determinado lugar y me puse a platicar con una señora, y la señora, hace años, la señora me volteó a ver de repente y me dijo, usted como pastor, me dijo, y yo siempre he creído que yo pinta de pastor no tengo. Ni me interesa tener pinta de pastor. Lo que me interesa es que Dios me tenga apuntado en su agenda. Eso es lo más importante, porque algunos tienen pinta, pero en la agenda de Dios no están apuntados. Entonces vino ella y me dijo, usted es como pastor, me dijo. Y estamos hablando ya por 2007, 2008. Bien cipote estaba yo empezando, estaba a pastorear. El asunto es que ella pudo ver espiritualmente algo que solamente espiritualmente se puede ver. Entonces hay una realidad espiritual.
Hay una realidad espiritual. Yo estoy casado con una muchacha que Dios me reveló que ella era mi esposa. Yo le dije al Señor que Él me mostrara quién era mi esposa y Él me dijo, yo te mostraré quién es tu esposa. Y me mandó a decir el Espíritu Santo, te has negado a ti mismo porque me amas, yo te mostraré quién es tu princesa. Y así fue. Un día yo estoy en determinado lugar y me dice el Señor, estás frente a tu esposa. Bueno, hoy es mi esposa. Hay una realidad espiritual que muchos desperdician, muchos la echan a perder porque permiten que el enemigo les cautive los ojos de diferentes maneras. Y Dios quiere sanar. Quizás este mensaje no sea el que tal vez algunos esperan. Les voy a contar algo. Yo me había hecho experto en andarle moviendo las emociones a la juventud en estadios. Y si usted no me cree, vaya a YouTube y busque Visión Juvenil Honduras. Y usted se va a dar cuenta, anduvimos en un montón de lugares y resulta que me había hecho experto en moverle las emociones a los jóvenes. Y hasta al ritmo de la música, mientras los de la alabanza estaban, yo me metía con una canción y ya la conocíamos y todo. Cuando estaban ellos en lo mejor, agarraba el micrófono y me ponía a bromear con los estudiantes. Y aquello se volvía, pero bien alegre, pero Dios me hizo ver que ese no era el propósito. Y cosas que son bien graciosas, que hasta ustedes estuvieran bien ahorita, pero carcajeándose, pero Dios me hizo ver que ese no era el propósito de la misión que Él me había encomendado a mí. La misión es esto. Lo que estoy haciendo ahorita es diciéndoles, hay una realidad eterna. Hay una realidad eterna. Sus cuerpos son temporales y sus almas son eternas. Dentro de millones y millones de años estaremos conscientes como hoy en el cielo o en el infierno. Haber recibido o haber rechazado a Jesucristo va a determinar dónde nos encontremos. Está muy bien que hagan planes. Está perfecto. Agenden. La Biblia enseña, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice que quién es el que edifica una torre y primero no hace sus cálculos. O sea, sí se pueden hacer cálculos, proyectos, agenda, está perfecto. Pero después de esa agenda que hay, ¿está metido en esa agenda Dios? ¿Hay propósitos donde Dios está metido en el asunto? ¿O no? Porque ese es el fracaso de muchos, que llegan a alcanzar ciertas cosas de esta tierra, pero pierden a Dios. Son ciegos. En la Biblia aparece un caso de uno que le dice a Dios en el libro de Apocalipsis, tú dices, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y le dice Dios, no sabes, oiga bien, no sabes que eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ni siquiera lo sabía. Entonces hay gente que se cree exitosa por cosas de esta tierra, pero son unos grandes fracasados, como el que yo le conté, con una visión 2020, pero que en realidad no mira lo espiritual. Yo le escuché ofendiendo a Dios, dije yo, este está condenado. No porque yo lo haya declarado, es porque yo lo identifiqué, porque espiritualmente no pueden ver. Este mensaje Dios lo manda de una forma tan sencilla que yo estoy seguro que algo quiere hacer Dios con ustedes. Yo salgo de un gran compromiso con decirles que Dios les quiere sanar espiritualmente. Cuando yo estaba de la edad de ustedes, cometí muchos errores, pero jovencito me involucré en droga, alcohol, me empecé a involucrar con delincuentes, siendo bien joven. Y eran delincuentes que algunos de ellos eran ya hombres mayores que nos utilizaban a nosotros los jovencitos para hacer maldades. Pero como éramos un poco tontos, porque cuando uno está jovencito es un poco tonto, entonces resulta que lo que se necesita es una visión realmente de la vida y más allá lo espiritual. Y eso es lo que Dios quiere activar en nosotros. En la Biblia hay muchos jóvenes que Dios temprano les abrió el panorama de lo espiritual y comenzó a trabajar con ellos desde muy pequeños. Y uno de ellos es Samuel, que Dios le hablaba y le decía, Samuel, Samuel. Y él creía que quien lo llamaba era Elí. Oiga, así como hay ojos espirituales, hay oídos espirituales. Dios le estaba hablando y él creía que era un hombre que le estaba hablando. Hasta que cuando Elí se dio cuenta que quien le estaba llamando al muchacho, porque Samuel iba donde Elí y le creía que era él el que le llamaba, entonces aquel identificó, a este Dios le está llamando. Y le dijo, cuando te vuelva a llamar, dile,
heme aquí, y le empezó a decir cómo iba a responder. Entonces vino Samuel, cuando escuchó Samuel, vino Dios, le habló, y desde muy jovencito empezó a tratar con él, al grado que Samuel hasta el día de hoy es respetado en Israel. Sus libros son preservados porque fue un profeta que, de hecho dice la Biblia en Samuel 9:9, que al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente, porque el profeta mira cosas en lo espiritual, las ve. Entonces Samuel, desde muy joven, Dios trató con él. Dios puede tratar con ustedes desde muy jóvenes. Es un grave error cuando alguien dice, soy joven, quiero disfrutar la vida. Un grave error, le voy a decir por qué. Porque cuando yo estuve de la edad de ustedes, yo sé lo que es disfrutar la vida desde muy joven. Yo sé lo que es disfrutar de un montón de cosas que no vale la pena ni mencionar. Que produjo atraso, produjo problemas, pérdida de algunos proyectos que hoy los tuviese bien armaditos, pero se perdieron porque en la edad que ustedes tienen, a mí me los estropearon por falta de visión. Entonces lo que yo les quiero decir con esto es que hay una situación que Dios puede activarle espiritualmente. Y es la visión espiritual. Si usted está haciendo planes, proyectos, agenda, planificaciones para este nuevo año, no deje a Dios fuera. Hable con el Señor Jesucristo. Hable con Él, que Él le muestre, que Él le indique qué es lo que Él quiere con su vida, porque cada uno de nosotros vino a esta tierra con un propósito. Fíjense que el propósito mío, yo ya lo descubrí muy joven. El propósito es predicar la palabra, y le voy a decir por qué. Si a este auditorio mi padre natural entra, sin que yo les diga que Él es mi padre, ustedes identificarían porque somos igualitos. Solo que Él ya es yo soy un señor, Él ya es un señor mayor. Usted diría, Él es el papá. Somos idénticos. Lo único que yo no le saqué a Él fue la voz. Mi papá es cantante cristiano. Si a mí Dios me pone esa voz, yo no predico. Porque a mí me gusta cantar, pero no puedo. Mi voz es bien fea para cantar. Entonces Dios como que ha de haber dicho, si yo le pongo buena voz, este va a conocer a tantos músicos, a tantos grupos musicales cristianos, que va a tratar de dedicarse a eso, cuando el propósito es que predique. Entonces yo creo que Dios me mandó un poquito desconfigurada la voz, para que cuando quiero cantar, en lugar de predicar, yo diga que feo se escucha, no, mejor voy a predicar. Porque todos tenemos un propósito. Dígale que está a su lado, tú tienes un propósito, dígaselo. Aunque sea feo, tenés un propósito, dígaselo. El asunto es que ese propósito, oiga esto, ese propósito hay que descubrirlo en Cristo Jesús. Pero hay algo más allá todavía que el propósito de esta vida, y es la salvación. Ese yo sí se lo puedo contar, y es que Dios quiere salvarle eternamente. Usted tiene que descubrir en Dios el llamado para lo cual Dios le ha traído. Quizás Dios quiere que algunos de ustedes sean abogados y que mientras están trabajando en leyes, ahí hagan cosas en favor de gente sirviendo a Dios. Algunos médicos tal vez. Hay gente que son médicos y van a ayudar en el momento, de la necesidad ahí, pero también ministran lo espiritual. Es un propósito. A otros Dios los usa directamente, como en mi caso, que nos usa directamente en un servicio directo a Él. Pero lo que le quiero decir con esto es, usted tiene que descubrir cuál es el propósito en esta vida, dónde Dios le quiere utilizar. Pero lo eterno, yo sí se lo voy a contar, y es que Dios le quiere salvar. Pero también hay riesgos. Son altamente peligrosos. Yo he contado que hay cosas que yo he tenido que renunciar porque conozco las cuestiones eternas. He visto cosas espirituales que no quiero entrar en detalles porque hay gente que hasta no las comprende. Están en la Biblia. Solo le voy a decir algunas cositas. Por ejemplo, lo más famoso de la condenación es el fuego. Pero esa solamente es una de las características de la condenación del alma. Hay como 5.
Yo el fuego no lo he visto, pero yo he visto otras cosas que pertenecen a la condenación del alma que les tengo más miedo que el fuego. El fuego no me asusta. Hay cosas peores que el fuego. Y algunas de esas cosas las pude ver espiritualmente y Dios me las mostró para que cuidara mi alma. Y les venga a avisar a ustedes, ese asunto es real. Así como la condenación es real, también es real la salvación. Eso no es una religión. La religión es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Eso es aburridísimo. Pero la revelación de Dios es cuando Dios te quita ese velo de frente de tus ojos y te deja ver el panorama. Así como yo anoche, que yo le decía, Señor, estaba acostado, no le voy a decir que estaba de rodillas, estaba acostado en mi cama. Y le digo yo al Señor, Señor, ¿qué quieres que hable? Ni he terminado de decirlo cuando, ¡pum!, visión juvenil. A mí me gusta, como le decía al principio, hablar de señales del fin, escatología bíblica, cómo está a punto de venir Jesucristo. Esas son las cosas que me apasionan. Pero Dios me dijo, visión juvenil. Porque Dios quiere que entiendan que ustedes no están viendo como tienen que ver. Están viendo solamente ahí cerquita, lo que está ahí, pero no están viendo espiritualmente. Hay problemas en sus casas, que la raíz es espiritual. Hay problemas en el corazón, que la raíz es espiritual. Lo que vemos fue hecho a partir de lo que no logramos ver. Es tan impresionante este asunto que del lado de las tinieblas se acaban de reunir unos expertos en informática. Y ahorita que se está desarrollando la tecnología cuántica, la computación, yo soy informático, gracias al Señor, aparte de cristiano, esa es mi área de expertise, y resulta que se están reuniendo los expertos en el tema de informática y ellos están diciendo que con la tecnología cuántica, dicen ellos que se están abriendo portales, oiga bien, y dicen que son portales que son entidades de la antigüedad, que ayudaron a la antigüedad y quieren ayudar al hombre ahorita, son demonios. Están abriendo portales espirituales realmente. Y no se dan cuenta porque son ciegos y según ellos son entidades antiguas que ayudaron a los antepasados, a civilizaciones antiguas, dicen ellos, y ahora quieren ayudarnos. Son demonios y no se dan cuenta. Entonces, lo que le quiero decir con esto es, hay una realidad espiritual. Hay una realidad, hay una serie de riesgos. Por ejemplo, vaya, yo ahorita que acabo de voltear a ver para acá, yo ahorita pude ver un riesgo que no lo voy a mencionar en este lado de acá. Y hasta puedo decirle quién. No lo voy a hacer porque está peligroso y no lo van a entender, pero Dios quiere despertarles. Dios quiere hablarles, Dios quiere salvarles. Hace algunos años estamos celebrando 50 años de casados de una pareja de la iglesia que me tocó pastorear, unos ancianitos. Y cuando nosotros celebrábamos los 50 años de casados de aquellos hermanos, pues llegaron unos invitados de ellos, los familiares, y entre esos invitados llegó un joven, un muchachito de unos 18 años más o menos. Y resulta que cuando él llega, bueno, yo dejé de predicar, yo era el que estaba como pastor en esa iglesia, prediqué, puse el micrófono, comenzó el convivio, y de repente un hermano de la congregación sintió en su corazón agarrar el micrófono y dirigirse a un muchacho en particular. Y le empezó a decir, agarró el micrófono, yo ya estaba sentado esperando que me dieran mi comida. Y el hermano, en algo que Dios lo hizo, le empezó a decir directamente, recibe a Jesucristo, con el micrófono, recibe a Jesucristo. Recibe un auditorio tal vez un poquito más pequeño que esto. Y le decía, recibe a Jesucristo. Aquel muchacho fue tocado por Dios, comenzó a llorar. Dios le habló directamente. Ese muchacho se entregó a Jesús. ¿Saben cuál era la emergencia? A ese muchacho le quedaban pocos días de vida. No pasaron ni 8 días, yo creo que 4 días después de que él recibe a Jesucristo ahí en nuestro templo, lo acribillaron. Fue noticia aquí en San Pedro Sula. Lo acribillaron y como Dios ya sabe, yo no sé qué hizo él antes para merecer morir de esa manera. La Biblia dice que el que a hierro mata, a hierro muere. O no sé qué estaba pasando, qué persecución se activó. Pero el asunto es
que Dios sí sabía que ese muchacho estaba a punto de irse. Entonces tenía que llegarle el evangelio pronto. Entonces él se entregó a Jesucristo ahí en nuestro templo. Dios llegó a tiempo. Hay riesgos espirituales tremendos. Hay riesgos espirituales tremendos. Dios llega a tiempo y Dios me mandó a este lugar a decirle, Dios quiere sanar su visión espiritual. Si usted no entiende esto, de lo que menos le estoy hablando es de religión. Esto no es religión, esto es una realidad. Su cuerpo es temporal, su alma es eterna. Dentro de millones de años usted seguirá consciente como hoy en el cielo o en el infierno. Y usted no sabe cuándo se va a ir. He visto jóvenes irse. Dios me ha llevado a lugares donde yo he sido el último mensajero. El último mensaje que Dios les da, porque ya después de ese mensaje tienen que tomar una decisión, porque ese es el último llamado. De eso me ha tocado en varias ocasiones, en los años que tengo de ser cristiano. Después me dicen, aquel muchacho murió, aquella muchacha murió, aquella persona que cuando estabas predicando estaba en tal lado, murió. Se pararon a escuchar. Un día yo estoy predicando allá en un sector y resulta que Dios me mostró que había un hombre. Yo predico mucho también en las calles con grupos de evangelismo, y resulta que Dios me avisa a mí que allá hay un hombre que quiere hacer unos disparos para intimidarnos y que nosotros nos vayamos. Como el cristiano creen que lo pueden humillar y no se dan cuenta que es bien peligroso meterse con los cristianos, porque no es que el cristiano no se sepa defender, es que el cristiano dice, no me voy a defender yo, defiéndeme tú. Ahí está el asunto. Pero el asunto es que Dios me mostró a mí, mientras estoy predicando, me está mostrando lo que quiere alguien hacer, y yo lo dije desde el micrófono. Aquí hay una persona que quiere hacer esto, y así mismo estaba ocurriendo. Fue por revelación del Espíritu Santo. Son realidades espirituales en Dios, y eso no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con una relación con Dios. Una relación con Dios. Qué lindo es que Dios te revele, que Dios te muestre, que Dios te hable. Yo iba a hacer un evento de jóvenes en el Paraíso, y un día antes de viajar a reunirme con las autoridades del sistema educativo del Paraíso, yo doblo rodillas y empiezo a orar al Señor para prepararme para ir, y me habla el Espíritu Santo. Ahí me habla el Espíritu Santo y me dice, no le voy a dar detalles, la cosa es que Dios me detuvo para que no fuera al Paraíso. Le llamé y le dije, Lick, le digo, no voy a viajar. Se molestaron porque me estaban esperando. Ya estaba agendado todo lo que se iba a desarrollar. No voy a viajar por esto y esto. Se decidió en Visión Juvenil, Honduras, no se va a hacer esa actividad. Si quieren desarrollarla ustedes, desarrollenla ustedes. Dios me detuvo. Entonces, allá había un problema, y si yo viajaba allá, se iba a dar un problema que me iba a repercutir a mí. Me voy acercando al final. Esto que voy a decir es bien fuerte. La realidad espiritual es pesadísima. Yo vi un caso de un joven que se endemonió. Se le metió el diablo, y no estoy hablando como una frase. Estoy hablando que realmente se le metió el diablo. Se contaminó. Se empezó a drogar y a cometer sexo ilícito. Un joven que estuvo conmigo, se congregaba conmigo, anduvo conmigo en actividades de Visión Juvenil, y de pronto empezó a andar gritando en las calles, y me fueron a avisar, pastor, me dijeron el nombre de él, allá anda, dice que predicando en la calle, pero anda gritando y anda descalzo. Bueno, lo tuvimos que amarrar. Con esto le digo todo, lo tuvimos que amarrar. Empecé a orar por él, y no pasaba nada, él seguía más loco. Se paraba en un mueble y brincaba de una manera, pero que, mire, yo no soy tampoco grande, pero no soy pequeñito, pero me costaba agarrarlo de un brazo, el papá lo agarraba de otro brazo, y aquel muchacho brincaba en donde uno pone la mano en los muebles, ahí se paró y brincaba, no lo podíamos controlar, era espiritual. Resulta que un día estoy orando, me pongo de rodillas y le digo al Señor, revélame, sí, y mencioné el nombre de él, va a ser libre, porque veníamos orando mucho por él y no podíamos ver la libertad de él. Y hemos visto libertad en mucha gente, pero en él no la mirábamos. Entonces le digo, muéstrame si va a ser libre. Resulta que, le digo yo, porque cuando él se contaminó empezó a tratarme de vos. Primero me trataba como su pastor, me trataba de usted. Yo no tengo problema que me traten de vos, pero él me trató siempre de usted,
y me empezó a tratar de vos cuando se contaminó. Resulta que le digo yo al Señor, Señor, si Él va a ser libre, dame una señal, que Él me vuelva a tratar de usted. Con eso voy a entender que Él va a ser libre. Si no, yo hasta iba a dejar de orar por Él, porque digo yo, demasiado hemos orado, no pasa nada. ¿Será que este hombre ofendió a Dios? No sé qué habrá pasado, pero no sé qué ocurre. Yo no me he levantado de orar cuando una de mis hijas me fue a avisar y me dijo, papi me dijo, lo busca, y me dijo, ahí está, él me dijo el nombre de él, no lo voy a mencionar. Cuando yo me levanto de orar, en eso estaba, me levanto de orar, abro la puerta y le digo, hey, ¿cómo estás? Le digo, ¿a qué venís? Le digo, solo vengo a saludarlo. Él no me dijo, no, solo vengo a saludarte. Porque él me empezó a tratar de vos en esa loquera que las tinieblas lo metió. Solo vengo a saludarlo. Entonces ahí estaba la respuesta. Dios me estaba diciendo, este muchacho va a ser libre. En este momento ya es libre. Y me lo encontré y le digo yo, contame, ¿qué mirabas? ¿Qué te pasaba? Y me empezó a describir unas cosas que él experimentaba. Porque en droga y en sexo abrió puertas espirituales, lo contaminaron y lo tuvieron ahí por un tiempo terrible. Ahora ya es libre. El asunto es que muchos jóvenes no miran esas verdades espirituales. ¿Quieren que les cuente algo? En mi caso, ustedes ya tienen la edad para escuchar esto y este es el momento donde tienen que estar alerta. El diablo les va a ofrecer sexo ilícito. Eso es peligroso. En mi caso, a mí me han salido, yo le puedo hacer una lista de un montón de locas, mujeres que me han ofrecido y yo no les doy. Una vez una me dijo que yo era homosexual. Sí, yo no soy homosexual, yo soy hombre completo, pero soy cristiano completo también. Y yo sé qué ocurre cuando hay sexo ilícito. Porque hay contaminaciones. Y esta es la edad en la que ustedes, el enemigo les va a ofrecer eso. Abre puertas, abre contaminaciones. Naturalmente no se puede ver, pero espiritualmente trae contaminaciones. Es carísimo, súper caro. Mejor esperen el tiempo correcto. Y en el tiempo correcto, las cosas son mejor. No se pierden de nada. No se tienen que adelantar a nada. Cuando llegue el tiempo correcto, ustedes me van a entender mejor a mí. Y van a decir, tenía razón, lo hice en el tiempo correcto, en el orden de Dios. Si lo hubiera hecho de otra manera, más bien hubiera desperdiciado, o sea, no hubiera alcanzado lo que alcancé. Dios quiere mostrarles que Él tiene mucha bendición para ustedes. Pero quiere que sepan que hay un gran riesgo también. Hasta este momento, yo he cumplido con avisárselo. A esto me mandó Dios esta mañana. Les voy a pedir que se pongan de pie sin desordenarse, solo porque vamos a hacer una oración. Porque tengo algo breve más que decirle. Por favor, no se vaya a distraer. Esto que les voy a decir es todavía mucho más importante. Por favor, cierren sus ojos un momento para que no se distraigan. Este mensaje, guárdelo con su corazón. Guárdelo en su corazón. Yo quiero hacer una invitación. Si alguien se quiere entregar a Jesucristo, si alguien logra ver la puerta de la cual es Jesús, yo no vengo a hablarle de una religión, vengo a hablarle de Jesucristo, el que les puede salvar. Cierren sus ojos, por favor. Si alguien quiere entregarse a Jesús, ¿será que levanta la mano ahí donde está? Los demás todos cierran sus ojos. Si alguien quiere entregarse a Jesús, deje de pensar en su compañero, que su compañero puede estar más necesitado o necesitada que usted. Si hay alguien que se quiere entregar a Cristo, puede levantar su mano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Si hay alguien más que se quiere entregar a Jesús, esas manos Dios las está viendo levantadas. Esa es una señal, porque el que hizo los ojos puede ver. El que hizo los ojos está viendo esas manos levantadas. ¿Hay alguien más que se quiere entregar a Cristo? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor está viendo lo que está ocurriendo en este momento. ¿Hay alguien más que se quiere entregar a Cristo? Si hay alguien más que está sintiendo el llamado de Dios, no se resista. Porque Dios quiere hacer una obra en tu vida. No la desperdicies. Dios te bendiga. Si los que levantaron la mano le hicieron de todo corazón, yo quisiera orar por ustedes. Pasen al frente, solo unos minutitos, quiero orar por ustedes. Acérquense por acá, no se avergüencen de Cristo.
Acérquense. Si los que levantaron la mano lo hicieron de corazón, vénganse para acá. Quiero orar por ustedes, por favor. Si lo hicieron de corazón, no piensen en su compañero ni en su compañera que puede estar más necesitado que usted. Viendo para la pared para yo poder orar por usted. Aquí enfrente del púlpito, por favor, viendo para allá, viendo para allá. Los que levantaron la mano, cierren sus ojos. Vamos a hacer una oración. Si hay alguien más que quiere entregarse a Cristo, acérquese para que podamos orar juntos. Este momento es importante. Pareciera sencillo porque lo difícil ya Jesús lo hizo. Pero cuando pasamos a reconocer a Cristo, se cumple algo que dice que el que le reconoce delante de los hombres, dice que Él le reconocerá delante del Padre, delante de los ángeles. Esta decisión Dios la está mirando. Si hay alguien más que se quiere entregar a Jesús, esta es la oportunidad. Este es el tiempo. Este es el tiempo de salvación. No batalle contra Dios con sus propias fuerzas, no va a lograr nada. Yo lo intenté, yo traté, entre comillas, de disfrutar la vida y me hundí más. Casi voy a parar al mismo infierno, y literalmente casi voy a parar al mismo infierno, pero Dios me rescató para venir a decirles hoy que hay una oportunidad en Cristo Jesús. Cada uno de los que han pasado hoy, yo quiero orar por ustedes. Si hay alguien más, este es el momento. Hay un misterio en reconocer a Jesús públicamente. Eso significa que no nos avergonzamos de Él. Y hay gente que se ríe, hay gente, no, allá no hay nadie riéndose, pero hay gente que se ríe y son las más necesitadas. Yo era de esos, yo me burlaba de cristianos y yo por dentro lloraba. Era el más necesitado, por fuera quería mostrarme el rebanador, el macizo, el que se burlaba, y por dentro yo lloraba, gemía, hasta creía que para mí no había salvación, porque lo que yo miraba, las cosas, las experiencias que yo tenía eran tan pesadas, que yo decía, yo creo que de aquí ya no me salvo. Yo voy a orar por los muchachos que están acá, solamente voy a invertir un minuto más hasta cronometrado, un minuto más. Si hay alguien más que se quiere entregar a Cristo, corra aquí enfrente. 50 segundos. Si hay alguien más, pase aquí al frente. Olvídese de su compañero o su compañera. Venga a este lugar. Si hay alguien más, el Señor te está llamando, joven. Cristo te ama. Dejen de voltear a ver para atrás, esto es personal. Cristo te ama, muchacho. No sé cómo te llamas, pero Cristo te está llamando. Él tiene una oportunidad para tu alma. Es contigo. Venga a Cristo, Él te ama. Si hay alguien más, pase enfrente. Cristo tiene planes para tu vida. Planes importantes. Estabas en la agenda de Dios para este día. ¿Hay alguien más? 10 segundos. ¿Alguien más que se quiere entregar a Cristo? Yo voy a orar en este momento por ustedes. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Vamos a orar. Seguramente ahí en las sillas hay jóvenes que ya están caminando en Jesús, están aprendiendo de Jesús. Vamos a orar todos juntos por estos muchachos. Antes de orar quiero aclararles algo. Todos los jóvenes que pasaron al frente no vienen a decir que ellos van a empezar a volar como ángeles. No vienen a decir eso. Ellos vienen a decir que necesitan de Jesús y que vienen a buscar de Él. Eso es lo que están haciendo. No están diciendo me volví San Pablo, el de la Biblia. No, está diciendo necesito de Jesús, vengo a pedir auxilio. No suprime las emociones. Ellos siguen siendo jóvenes, divirtiéndose, riéndose, bromeando, jugando, pero ahora entregaron su corazón a Jesús. Esa es la diferencia. Vamos a orar. Dice la Biblia, jóvenes, esta hora es para ustedes. Dice la Biblia que si confesares con tu boca, póngale atención a esto. Si todo lo que prediqué esta mañana no pudieron escucharlo, pero escuchan esto, esto es eterno. Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. No será avergonzado. Yo he visto eso. No será avergonzado. Yo he visto eso. ¿Sabe qué? He visto hasta jueces de esta tierra siendo avergonzados porque me han querido hacer daño injustamente y a ellos Dios los ha avergonzado. Eso yo lo he visto. Gente queriendo hacer daño
y les he visto siendo avergonzados a ellos y no a mí. Cuando estamos en Cristo, hay una protección de parte de Dios impresionante. Vamos a poner en práctica ese texto que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cierren sus ojos. Digan conmigo, Padre, en el nombre de Jesús, los que están enfrente. Reconozco que Jesús es el Señor. Yo creo, abra sus labios, yo creo que el Padre le resucitó entre los muertos. Creo en el beneficio de Jesús por el sacrificio en la cruz del Calvario. Lo reconozco con mi boca, lo creo en mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, cierren sus ojos. Mira estos muchachos, Señor amado, que hoy se han entregado a ti. Yo te encomiendo a cada uno de estos muchachos, Padre eterno, y te ruego que hagas el milagro del nuevo nacimiento en ellos, como lo hiciste cuando yo era un joven también. En el nombre de Jesús yo te ruego que te glorifiques en ellos. Que tú, Padre eterno, les dirijas, que ellos se den cuenta de la diferencia entre la religión y la revelación. Que ellos se den cuenta de la diferencia de la religión con la realidad espiritual en Cristo. Que ellos puedan tener acceso a tu poder. Que ellos también, Padre, si han tenido alguna enfermedad, que también ellos vean cómo tú respondes y cómo tú quitas el dolor, cómo tú sanas, cómo tú cambias, cómo tú restauras. En el nombre de Jesús yo te ruego que estos muchachos y muchachas, Padre eterno, les regales la bendición de poder ver lo que antes no veían en tu presencia. En el nombre de Jesús, que ellos puedan ver las realidades en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios les bendiga, jóvenes. Vuelvan a sus asientos. Cristo les ama, no lo olviden. Este acto aparentemente sencillo que hoy realizaron hace un antes y un después espiritualmente. Cristo viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno según sea su obra.